Semiología cardiológica. Como en otros sistemas, una buena evaluación cardiovascular inicia con un buen interrogatorio y culmina con un buen examen físico, orientado, claro, por la historia que obtenemos del paciente. Interrogatorio. Datos de filiación. Edad. En los niños menores de 5 años se detectan con mayor frecuencia las cardiopatías congénitas, como la comunicación interventricular, CIV, y la persistencia del dáctes arterioso, PDA. Entre 5 y 12 años la fiebre reumática. Entre 13 y 25 años la neurosis cardíaca, síndrome de pánico y enfermedad de Chagas. De 26 a 40 años las valvulopatías. De 41 a 75 años la hipertensión arterial, HTA, insuficiencia cardíaca, IC, y coronariopatías como la angina de pecho e infarto agudo de miocardio. IAM. De 45 a 55 años la ateroesclerosis y de 75 años en adelante la estenosis aórtica, EA, senil. Sexo. Las cardiopatías congénitas en general son más frecuentes en el hombre. Sin embargo, la PDA y la comunicación interauricular, CIA, son más frecuentes en mujeres. En el sexo femenino es más frecuente la valvulopatía mitral. Se cree que por el menor diámetro que posee esta válvula en la mujer en relación a la del hombre, la neurosis cardíaca, corazón mixedematoso, aumento acentuado del volumen del corazón, debido a una infiltración mixedematosa del miocardio, y la HTA después de la menopausia, cuando se pierde el efecto protector. Vasodilatador de los estrógenos. En el sexo masculino son más frecuentes la HTA, pericarditis aguda, IAM, EA, la estenosis pulmonar, EP, el COR pulmonal, fallo cardíaco derecho por enfermedad pulmonar primaria, y la coartación de la aorta, estrechamiento de un pequeño segmento de la aorta, localizado cerca del dáctes arterioso. Ocupación. El paciente expuesto a sustancias que le provoquen neumoconiosis puede desarrollar fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, HTP, y al final un COR pulmonal. Los pacientes con cargos de alta responsabilidad, ejecutivos, médicos, padecerán más de coronariopatías, aterosclerosis e HTA, debido a la dieta inadecuada, obesidad, tabaquismo, sedentarismo y principalmente el estrés. Origen y lugar de residencia. Es frecuente en América Meridional la enfermedad de Chagas, principalmente en el área rural, mientras que en el área urbana se verá más al HTA y el IAM, asociado a la dieta, el estrés y al tabaquismo. Datos epidemiológicos. En Guatemala las enfermedades cardiovasculares no ocupan los primeros lugares de prevalencia, pero toman importancia por su alta mortalidad. Las más reportadas son la HTA, la IC, evento cerebrovascular, SV, y el IAM, siendo más reportadas en el sexo femenino y todas en la edad adulta. Sin embargo, a nivel hospitalario las principales causas de referencia son la cardiopatía isquémica, las alteraciones de la conducción, valvulopatías, HTA, HTP y la IC, con predominio en el sexo masculino, excepto la valvulopatía mitral, que predomina en el femenino. Antecedentes. Cuando preguntamos sobre antecedentes patológicos debemos primero pensar qué enfermedad cardíaca estamos sospechando, para dirigir nuestras preguntas hacia las enfermedades que podrían estar asociadas por contagio o por herencia con ella. Antecedentes familiares, así como las que son precedentes de la misma, antecedentes personales. Antecedentes familiares. Debe investigarse enfermedades durante el primer trimestre del embarazo, principalmente infecciosas. Por ejemplo, rubéola, además de diabetes gestacional y el uso de drogas. Por ejemplo, anticonvulsivantes, litio, pues pueden causar anomalías congénitas cardíacas como PDA, estenosis pulmonar e HTP. Las madres con enfermedades que producen hipoxemia fetal, como en la HTA, la anemia severa o algunas cardiopatías, pueden tener hijos con tetralogía de Fallot, PDA, CBCA. Está establecida la herencia como factor de riesgo en HTA, ateroesclerosis y por ende, coronariopatías. Para HTA existe un riesgo de 20% si un padre es hipertenso y de 40% si la padecen ambos padres. La cardiopatía congénita de los padres quintuplica el riesgo para los hijos, y se duplica o triplica el riesgo si la padece un hermano. Antecedentes personales.
La tuberculosis y la insuficiencia renal crónica se asocian a pericarditis y derrame pericárdico. Existe asociación entre faringoamigdalitis y fiebre reumática, así como entre glomerulonefritis e hipertensión arterial juvenil. La diabetes mellitus predispone a ateroesclerosis, HTA y a coronariopatías. Enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, LES, se asocia a pericarditis y el síndrome de Down a defectos como CBCA. La enfermedad de Chagas puede llevar a una miocardiopatía dilatada y finalmente a IC. El sedentarismo está presente con mayor frecuencia en el paciente ateroesclerótico y en el que sufre de coronariopatía. Las dietas altas en grasas saturadas llevarán al paciente a dislipidemias, luego a ateroesclerosis y finalmente a coronariopatías y barra diagonal o HTA, mientras que la dieta alta en sal está asociada a la HTA. El consumo en exceso de café o té puede causar taquicardia, por estimulación simpática. El tabaquismo está claramente asociado a ateroesclerosis, HTA y coronariopatía. El abuso de las drogas como la cocaína y las anfetaminas pueden producir taquicardia, infarto agudo de miocardio, IAM, y muerte súbita. Las que son inyectadas, por compartir agujas, pueden predisponer a endocarditis infecciosa. Síntomas. Los síntomas cardinales en cardiología y que motivan la consulta son disnea, dolor precordial, cianosis, edema, síncope y algunas veces, palpitaciones. Disnea. No es más que la falta o sed de aire. Es la sensación consciente de la necesidad de respirar. La disnea puede ser referida como cansancio, ahogo, falta de aire, fatiga, pero no siempre que el paciente se queja de fatiga es disnea, a veces se refiere a cansancio muscular. En el paciente cardiópata es originada básicamente por la congestión pulmonar, pero puede contribuir el derrame pleural, los infartos pulmonares, la elevación del diafragma en ascitis y hepatomegalia, los derrames pericárdicos. La congestión pulmonar es básicamente de venas y capilares, dando como resultado disminución de la capacidad alveolar, por edema alveolar, rigidez pulmonar, por la sangre acumulada en los pulmones, disminución de la permeabilidad alveolar, por edema alveolar y broncoespasmo reflejo. Para su estudio se puede clasificar en disnea de esfuerzo, de decúbito, paroxística, continua y arritmias respiratorias. Disnea de esfuerzo. Es la disnea que se presenta ante un esfuerzo físico y desaparece en reposo, aunque persiste un cierto tiempo una vez cesado el esfuerzo, entre 15 y 20 minutos, lo que se denomina deuda de oxígeno. Aparece cuando aumenta la demanda metabólica y en consecuencia el trabajo cardíaco por esfuerzo muscular o por tensión emocional. La verdadera disnea de esfuerzo es proporcional al esfuerzo realizado, a más esfuerzo, más disnea. Es propia de la IC izquierda o global. La disnea de esfuerzo puede medirse de la siguiente manera, según la Asociación del Corazón de Nueva York, 1964. Grado 1. Aparece ante los grandes esfuerzos: correr, subir varios pisos de escalera, deportes, trabajo físico intenso, que hacía antes sin molestias. Grado 2. Aparece con esfuerzos moderados cotidianos: caminar, correr brevemente, subir un piso de escalera. Grado 3. Se presenta con pequeños esfuerzos: higienizarse, vestirse, hablar, comer. Grado 4. En reposo físico y mental. Lo importante de este tipo de disnea es saber que entre menor sea el esfuerzo necesario para desencadenarla, peor está la función ventricular izquierda. Disnea de decúbito. Ortopnea. Es la que aparece o se exagera cuando el enfermo se acuesta en decúbito supino, y disminuye o desaparece en la posición erecta del tronco y la cabeza. Por aliviarse con el ortostatismo se denomina ortopnea. Varios factores influyen en el origen de la disnea y su alivio. El mecanismo de inspiración y expiración se facilita en posición erecta y se dificulta en el decúbito. La congestión pulmonar aumenta en el decúbito y disminuye con el ortostatismo. En esta posición se acumula sangre en los vasos abdominales y los de los miembros inferiores. El decúbito dificulta el retorno venoso cefálico, estasis en el centro respiratorio, y la posición erecta lo facilita por efecto de gravedad. Al interrogar es valioso preguntar con cuántas almohadas duerme, pues en la disnea de origen cardíaco el paciente no tolera el decúbito dorsal, por lo que necesita cada vez estar más sentado o erguido.
para poder respirar ortopnea, mientras que en las de origen respiratorio aún tolera el decúbito dorsal, excepto en las crisis de broncoespasmo, aunque prefiera estar sentado. Es propia de la IC izquierda y de las hipodiastolias, disminución de llenado ventricular, ocasionadas por derrame pericárdico. Trepopnea. Es la intolerancia a uno de los decúbitos laterales, puede tener origen cardíaco, hidrotórax en IC grave, o pulmonar, pleuritis con derrame, por lo que no tiene valor diferencial. Por ejemplo, si el hidrotórax es izquierdo, la trepopnea será derecha y el paciente estará en decúbito lateral izquierdo. Disnea paroxística. Es la crisis de disnea de aparición súbita, más o menos intensa, casi siempre nocturna y no asociada a esfuerzos físicos. Se debe a la reabsorción de líquido intersticial que se produce en decúbito, aumentando el retorno venoso y el llenado diastólico cardíaco. Además, al menor estímulo adrenérgico y depresión del centro respiratorio que normalmente ocurren durante el sueño. Adopta dos modalidades representando un mismo fenómeno: el asma cardíaca, estado inicial, y edema agudo de pulmón, estado tardío. Ambos se presentan en IC izquierda y representan principalmente una congestión pulmonar brusca por disfunción del ventrículo izquierdo. Asma cardíaca. El paciente, frecuentemente durante la noche, ya dormido o en vías de dormirse, despierta con intensa disnea y angustiado, se incorpora, busca apoyo, presenta taquipnea con uso de músculos accesorios de la respiración, facies hipocrática, palidez, diaforesis, frialdad, tos seca y escasa, polipnea, hiperresonancia infraescapular, roncus y sibilancias. Es la disnea paroxística nocturna que no llega al EAP, acompañada por obstrucción respiratoria por edema de la mucosa y espasmo de la musculatura lisa de los bronquios por hipoxemia. Su duración es variable, 15 a 20 min. Edema agudo del pulmón. La disnea es similar a la del asma cardíaca, pero más intensa, con sensación de constricción en el pecho o cuello, tos húmeda con esputo abundante, fluido, espumoso y rosado. Por el trasudado plasmático y elementos formes de la sangre, aparece cianosis, puede haber SOC, estertores crepitantes o subcrepitantes que se encuentran en ascenso, basals al inicio hasta apicals al final, se deben a aumento de la presión capilar con ligero edema intraalveolar e intrabronquiolar, dependientes de una IC izquierda hasta el estertor traqueal. Disnea continua. Es la disnea permanente. Se observa en pacientes que presentan una congestión pasiva visceral y máximo edema, ascitis, anasarca, motivadas por la IC grave. Es superficial ya que, por la rigidez pulmonar, causada por el remanso venoso, no se distienden bien los alvéolos durante la inspiración y la expiración se alarga. Arritmias respiratorias. Aparece la respiración de Chani-Chani-Stokes, se encuentra en IC izquierda grave, en especial en pacientes con disnea grado 3 o 4, y constituye un signo de mal pronóstico. Puede presentarse también en sujetos de edad avanzada con ateroesclerosis subclínica. Psicológica, origen no cardíaco. Esta es desproporcionada respecto del esfuerzo que se realiza, variable en tiempo, con acentuaciones y mejorías dependientes más del estado de ánimo que de otros factores, y que se acompaña de suspiros. Puede deberse a dos cuadros. Uno es la neurosis cardíaca, desencadenada por fobia a un padecimiento cardíaco y a la muerte repentina, propia de los hipocondríacos. El otro corresponde al síndrome o crisis de pánico, corazón de soldado, corazón irritable, síndrome de Da Costa, producida por una hiperventilación por taquipnea y disnea, suspirosa o jadeante, ocasionada por miedo o angustia. Dolor. El interrogatorio exacto de este síntoma aún no ha sido sustituido por los estudios de gabinete más sofisticados, pero debe saberse hacer con minuciosidad. El dolor torácico y principalmente del área precordial puede deberse a muchas causas, pero lo más importante es definir si es de origen cardíaco o no. Dolor precordial no cardíaco. Muchas estructuras extracardíacas pueden originar precordalgia, como la pared torácica, por ejemplo. Mamas péndulas, accesos de tos, herpes zóster, la pleura parietal, pleuritis, el pulmón, neumonía con extensión a la pleura parietal, el mediastino, mediastinitis, el abdomen, colecistitis, pancreatitis, hernia del hiato, úlcera péptica, infarto esplénico,
el sistema nervioso, aura epiléptica. Dolor precordial psicógeno. Es precordial, a la izquierda del esternón o en el ápex o cara lateral de cualquiera de los hemitórax. Irradia al hombro izquierdo y cuello, de carácter punzante, sordo, urente o molestia difícil de definir, acompañada de hiperestesia, fugaz, aislado o con pocas repeticiones. Aumenta con la inspiración, no se relaciona con el esfuerzo y desaparece al aliviar la tensión psíquica. Se origina por una alcalosis respiratoria secundaria a hiperventilación ansiosa, llegando a la lipotimia y a la pseudotetania, lo que origina contracción dolorosa de los músculos torácicos, causa del dolor. Se ha denominado síndrome de pánico y es clásico encontrar dolor precordial, respiración suspirosa y palpitaciones. Se trata casi siempre de mujeres con problemas de estrés psíquicos. La paciente coloca la mano abierta, apoyándola sobre la región izquierda, moviéndola hacia la axila izquierda o señalando el dolor con un dedo. Dolor precordial de origen cardíaco. Para que exista dolor cardíaco debe haber estímulos como la isquemia, al miocardio, la inflamación de una serosa, del pericardio, o la distensión aguda, del pericardio, mas no del corazón. Dolor angoroide. Es el dolor precordial originado en el miocardio. Se debe a una obstrucción coronaria orgánica, ateroesclerosis o funcional, vasoespasmo, isquemia durante la taquicardia paroxística y crisis de HTA. Dolor por angina de pecho o angor pectoris. Es el dolor miocárdico producido por isquemia. Sus características son: aparecimiento gradual, asociado a un esfuerzo del corazón, ejercicio físico, digestión, emociones, defecación en estreñidos, localización, zona retroesternal, 70%. Zona, de la corbata, a veces puede ser en la espalda o fosas supraclaviculars, apéndice sifoides o epigastrio, intensidad, variable, pero el paciente lo puede describir como severo y profundo, carácter, constrictivo u opresivo. A veces puede ser lancinante, perforante, terebrante y aún urente cuando la intensidad es leve, irradiación, al borde cubital del brazo, el antebrazo y la mano izquierdos, a veces al derecho, espalda, hombro o la mandíbula, o transversal. Alivio, no se modifica con la postura, pero desaparece luego de 2 a 5 minutos de reposo. Rara vez alcanza o sobrepasa los 30 minutos, o alivia dejando un dolor superficial o una hiperalgesia cutánea. Aumenta con el esfuerzo. Dolor en el IAM. En el IAM el dolor es similar en sus características al anginoso, pero no siempre está asociado al esfuerzo, es de mayor intensidad y duración, se prolonga durante varias horas, pocas veces es menor a los 30 minutos, para desaparecer antes de 48 horas de manera espontánea. Si se prolonga debe pensarse en un nuevo infarto, la extensión del primero o en angina postinfarto. Existen síntomas y signos que acompañan al dolor angoroide, como la angustia o sensación de muerte inminente, los eructos, la sensación de plenitud o distensión gástrica, náusea o vómito, disnea, parestesias en los miembros superiores, palidez, HTA en la angina o hipotensión con frialdad y diaforesis, SOC, en IAM. Dolor pericárdico. Se origina por procesos inflamatorios que comprometen el pericardio, pericarditis. Aparece lenta y progresivamente, procesos inflamatorios, rara vez bruscamente, trauma, localizado en la zona retroesternal, irradiación al manubrio esternal y a la zona de proyección de la base pulmonar izquierda, por contigüidad con la pleura parietal del pulmón izquierdo, al cuello y fosas supraclaviculars, irradiación frénica, carácter lancinante, urente, opresivo o constrictivo, intensidad variable, regularmente moderado, aumenta con los movimientos respiratorios, la tos. Los estornudos, el hipo y en ocasiones hasta la deglución, disminuye al inclinar el tórax hacia adelante. Palpitaciones. Es la autopercepción de la actividad del corazón, latido cardíaco, en forma molesta, debida a la estimulación de su sensibilidad somática, táctil y varestésica, por los movimientos de traslación, vibratorios y de expansión que se producen durante cada ciclo cardíaco. El paciente lo refiere como golpeteo, aceleración, estremecimiento, irregularidad o detención de sus latidos, lo que le causa inseguridad, angustia e inquietud.
La mayoría de los pacientes no tiene una anormalidad estructural, solo un aumento de la frecuencia o una alteración inocente del ritmo, y la gran mayoría no tendrá anormalidad alguna. Son una queja frecuente, pero el síntoma es poco sensible y poco específico, pues, aunque sugiere un trastorno cardíaco, no siempre es así. Puede presentarse normalmente en el 16% de la población. Puede aparecer fisiológicamente, por ejemplo ejercicio, y en situaciones patológicas cardíacas y extracardíacas. Aisladas. Es la sensación de latido precordial único, se perciben como un tirón, golpe, salto, vuelco o fallo único. Son breves, instantáneas, pudiéndose repetir, pero variables en el tiempo. Se encuentran en la neurosis cardíaca y en el síndrome de pánico, pero son clásicas de las extrasístoles con pausas extrasistólicas. La contracción percibida no es la extrasístole, sino la contracción más enérgica que la sigue, resultado del mayor llenado cardíaco por la pausa extrasistólica. La inefectividad de algunas extrasístoles para lanzar sangre al árbol arterial motiva una sensación de paro cardíaco momentáneo, angustia y percepción deficitaria del pulso. En salvas. Son sensaciones sucesivas de golpes o latidos, agrupadas, con taquicardia, pudiendo durar desde segundos hasta ser permanentes. Se presentan en las emociones, menopausia y en el ejercicio, aunque regularmente son patológicas, encontrándolas en neurosis, hipertiroidismo, anemia, taquiarritmias y en consumo de sustancias como el tabaco, alcohol, cocaína y café. Manifestaciones circulatorias encefálicas. El déficit de irrigación sanguínea en el cerebro da lugar a una isquemia encefálica, lo que determina vértigo, lipotimia, síncope y hasta convulsiones, dependiendo de la duración de la isquemia. Se observan en HTA, ateroesclerosis cerebral, IAM, taquicardia paroxística, hipotensión arterial y SOC. Lipotimia. Es lo que el paciente llama desmayo, vaído o desvanecimiento. Consiste en la obnubilación pasajera de la conciencia y por lo tanto de todos los sentidos. En ocasiones el paciente expresa una pérdida de la visión con debilidad muscular, acompañado de náusea, diaforesis fría, palidez y enfriamiento de las extremidades, hasta poder provocar la caída del paciente, manteniendo los signos vitales. Síncope. Es la pérdida completa y pasajera de la conciencia, lo que da lugar a la caída del paciente, con paro cardíaco momentáneo, apnea, pérdida de la percepción del pulso y ruidos cardíacos. Se produce palidez hasta cianosis, cialorrea, convulsiones. Poco tiempo después el corazón retoma su función y cada síntoma y signo desaparece paulatinamente. Sin embargo, de persistir puede provocar la muerte del paciente. Edema. El edema de origen cardíaco se debe a IC. Puede existir un aumento de líquido intersticial hasta de 5 litros sin que sea evidente más que por el aumento de peso. El edema manifiesto inicia en los pies y tobillos, es simétrico, ascendente y se acompaña del signo de Godet, fobia. Menos evidente en la mañana por acción del decúbito prolongado de la noche y la nicturia, aunque puede notarse en la región sacra y muslos por acción de la gravedad. El edema facial es raro, pero se puede observar en la IC derecha pura del COAR pulmonal, derrame pericárdico, con taponamiento, y en la pericarditis constrictiva, sin alcanzar la magnitud del edema renal. Además, es un edema frío y puede acompañarse de cianosis. La patogenia del edema cardiógeno es compleja porque incluye varios factores. 1. Aumento de la presión hidrostática en el limbo venocapilar. Es consecuencia de la estasis venosa retrógrada, por IC derecha o global. Cuando excede a la presión osmótica sobreviene el paso de fluido al exterior y aumento de la presión intersticial. La anoxia capilar favorece la trasudación. 2. Disminución de la presión osmótica por hipoproteinemia plasmática, por disminución de la ingesta proteica, lesión hepática y derrames pleurales. 3. Retención de sodio y agua causada por la anoxia al riñón, quien interpreta la anoxia como hipovolemia y retiene líquido tratando de compensar la anoxia. 4. Secreción inadecuada de hormona antidiurética, AD, lo que aumenta la resorción de agua en los túbulos distals, y elevación de la aldosterona por extravasación de líquidos a partir del espacio intravascular. Cianosis. Es la coloración azulada de la piel y las mucosas debida a una cantidad de hemoglobina desoxigenada en el
Lecho vascular mayor de 5G/diagonal-10. Se encuentra precozmente en las cardiopatías congénitas con comunicación de derecha a izquierda, cianosis central cardíaca, por lo que no mejora con oxígeno. El COAR pulmonar crónico es la causa más común de cianosis en mayores de 50 años, pero esta mejora con la inhalación de oxígeno y cuando mejora la función pulmonar, cianosis central pulmonar. Otros síntomas. Tos. Se produce por IC izquierda y congestión pulmonar secundaria. Es un mecanismo que permite mantener la permeabilidad bronquial en los casos en los que aumenta la secreción o la presión arterial pulmonar. Es seca en el asma cardíaca y húmeda en el edema agudo del pulmón, con expectoración característica, rosada y espumosa. Oliguria. Originada por la disminución del flujo renal, aunque el riñón esté sano. Oliguria prerrenal por IC izquierda y durante la formación de edema en la IC derecha. Examen físico. La evaluación cardiovascular se realiza con los métodos clásicos de inspección, palpación, percusión y auscultación. Como los hallazgos por percusión en cardiología son escasos y el método es muy subjetivo y expuesto a error, ha perdido su valor y no será tratado en este texto. Inspección. Marcha. La marcha se hace lenta y a pequeños pasos, con pausas repetidas, ya sea por la asociación a disnea de esfuerzo o angina, pero también por los edemas producidos. Actitud. El paciente con angina de pecho regularmente está inmóvil, sabe que el esfuerzo le provoca dolor, mientras que, en el IAM, principalmente si es el primer ataque, está en movimiento, inquieto, angustiado. Existen algunas actitudes características de algunos procesos patológicos, las más comunes son ortopneica. El paciente tiene que sentarse con los pies colgando de la cama, o sentándose en una silla. Algunos pacientes refieren mejoría al dormir con varias almohadas. Hay mejoría porque con la posición erguida, se logra aumentar la capacidad vital, al facilitarse el juego respiratorio de ampliación y retracción del tórax y la movilidad diafragmática y disminuir la congestión pulmonar. Se observa en la disnea por decúbito de la IC izquierda. Cuando esta es grave, tanto que ya inicia fallo derecho, tricuspidización, por derivar la sangre al sistema esplácnico y extremidades, ya no hay ortopnea, hecho que representa un agravamiento en lugar de una mejoría. Mano en garra. Se observa en los pacientes con angina o IAM, el paciente está angustiado, permanece inmóvil y su mano la coloca en el área de la corbata o de went back, con los dedos en garra. Otras veces tendrá la mano empuñada haciendo presión sobre el tórax. Facies hipocrática. Esta facies ya descrita se observa en angina e IAM, así como en el síncope y SOC. Color de la piel. Palidez. Se debe a vasoconstricción cutánea que puede ser local o generalizada, temporal o permanente. La generalizada y permanente se observa por ejemplo en valvulopatías aórticas graves e insuficiencia mitral. La generalizada pero temporal se observa en lipotimia y síncope, SOC, angina e IAM. Cianosis. La cianosis puede ser central o periférica. La cardiógena es central. Es generalizada y permanente en las cardiopatías congénitas cianógenas. En ellas la poliglobulia secundaria a la hipoxia contribuye a magnificar el color azulado que puede alcanzar un tono negruzco en los labios. Ictericia. Se debe a intensa congestión pasiva del hígado con necrosis centrolobulillar o por la hemoglobina desintegrada, de la sangre extravasada en los infartos pulmonares. Se observa en las valvulopatías tricuspídeas como en la IC derecha, y en la IC global con hipertensión pulmonar, como en las valvulopatías mitrales. Dedos y uñas. Dedos en palillo de tambor, hipocratismo digital, y uñas en vidrio de reloj son signo de hipoxia crónica, lo que conduce a trastornos tróficos distales. En pacientes cardíacos. Aparecen en las cardiopatías cianógenas. Edema. El de la IC clínicamente se manifiesta como una tumefacción, debido a que dicho edema es blando, deja huella persistente a la presión digital, fóvea o signo de Godet, y borra las salientes anatómicas especialmente en las partes con tejido celular laxo, escroto, vulva, párpados. Este edema es simétrico. Empieza en los miembros inferiores, en pacientes ambulantes,
en el sacro y cara posterior del muslo, en pacientes encamados, y asciende poco a poco, pudiendo alcanzar las serosas pleural, derrame pleural, pericárdica, derrame pericárdico, vaginal o testicular, hidrocele, abdominal, ascitis, o alcanzar todo el cuerpo, anasarca. Cuello. Del sistema venoso, en el cuello, se puede evaluar dos aspectos: la turgencia, que es la expresión de la presión venosa sistémica, y las pulsaciones, pulso venoso, que son la traducción visible del ciclo cardíaco y sus alteraciones. Trataremos únicamente la primera. Cuando el paciente está en decúbito dorsal y cabeza y cuello semilevantados, no más de 40. Ambas yugulares, interna y externa, se ingurgitan únicamente en su tercio inferior. En la posición sentado o de pie las yugulares se colapsan, excepto cuando las personas gritan, cantan o tosen. Entonces, cualquier ingurgitación bilateral de las yugulares al elevar la cabeza por arriba de 40 hasta la posición erguida refleja un aumento de la presión venosa central, aurícula derecha, que normalmente es 0, convirtiéndose en un signo de IC derecha o IC global, pericarditis, valvulopatía tricuspida, enfisema o cioar pulmonal. Para observar cada yugular debe lateralizar la cabeza del paciente. La inspiración profunda atenúa la ingurgitación por la presión negativa intratorácica ejercida durante esta parte del ciclo respiratorio. Si el reflujo hepatoyugular no se atenúa con la inspiración, sino por el contrario aumenta, constituye el signo de Kussmaul, positivo en taponamiento cardíaco y se asocia al pulso paradójico. La hipertensión venosa puede aparecer temporalmente con el ejercicio y la emoción, con el pujo o con la elevación pasiva de las extremidades, pero se normaliza con rapidez si la función miocárdica es normal. El aumento de la presión venosa, ingurgitación yugular, en casos de SOC indica origen cardíaco, IC derecha, IC global o taponamiento cardíaco por derrame pericárdico. Evaluación. Si la ingurgitación yugular pasa más allá de la altura del manubrio esternal, se considera patológica. Entre más erguido esté el paciente y aún persista la ingurgitación yugular, peor estará su función cardíaca derecha.